Chiquillos, primero que nada, y pues muy buenos días. Espero que esta semana, y pues que ya ha pasado Semana Santa, que primero que en Semana Santa hayan podido descansar, que hayan podido utilizarlo como un periodo de reflexión y de descanso. Pues ya ustedes saben cómo está la situación en el país, todavía las clases están suspendidas de manera indefinida. Sin embargo, y pues como institución estamos haciendo esfuerzos para que su proceso de enseñanza-aprendizaje no se vea interrumpido. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer esta semana es avanzar un poquito y entrar un poco en la parte de estereometría, que es lo último que nos hace falta de ver de geometría a nivel de colegio. Ya esto es lo último que se ve en geometría a nivel del colegio. El resto de temas ya están fuera de esta área. Están relacionados, pero por fuera de esta área. Ahora, muchachos, sucede lo siguiente. Les pido por favor que si antes de ver este video hayan visto los tres anteriores que les subí con la solución de todos los ejercicios de transformaciones en el plano, para que de esa manera tengan una mejor visión y una claridad, o estén más claros en cuanto a la... No, otra vez. Buenos días, chiquillos. Espero que se encuentren muy bien. Vean, chiquillos, ya pues como es de su conocimiento, pues la situación a nivel nacional pues continúa de la misma manera. Sin embargo, pues nosotros como institución estamos haciendo esfuerzos para poder abarcar contenidos y poder no interrumpir de mayor manera su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, pues a nosotros lo que nos correspondía o lo que nos continúa a seguir en este mismo hilo es en la parte de estereometría. Este de hecho ya es el último tema que se ve a nivel de geometría en colegio. Ya después de esto no se ven más geometría a nivel del colegio. Vean, chiquillos, sí les pido por favor que antes de ver este video pudieran ustedes observar el video de la resolución de todos los ejercicios de transformaciones en el plano, para que estén claros, y pues si tuvieran alguna otra duda con mucho gusto estamos a la orden. Vean, chiquillos, entonces vamos a iniciar con esto. Sí les pido que por favor todo lo que son los problemas iniciales, los ejemplos que vamos aquí, ciertas características que vamos a ver, pues las anoten en su cuaderno. Lo único que van a tener que realizar esta semana y presentármelo es una asignación de un trabajo del libro, que al final aquí viene qué es lo que tienen que realizar. Entonces por esa parte no se preocupen, el trabajo de esta semana es muy sencillo. Ahora bien, chiquillos, vean, el tema que nos corresponde abordar es la parte de estereometría. Recordemos que cuando hablamos de estereometría en matemática nos referimos al estudio de los cuerpos en el espacio o al estudio de los cuerpos sólidos. Ahora, chiquillos, sucede lo siguiente. En la estereometría se estudian dos tipos diferentes de cuerpos, los que son los poliedros, que son sólidos o superficies con sólidos con superficies planas, y los cuerpos redondos, que son aquellos sólidos que poseen al menos una superficie curva. En el caso de estereometría de cuerpos redondos, el año anterior nosotros vimos lo que fueron el cilindro y la esfera, que nos habíamos dado cuenta que estos sólidos correspondían a sólidos de revolución porque se generaban al rotar una figura o al tomar un eje y rotar cierta figura sobre ese eje. Lo que nos hacía falta de ver es el cono, y ese es el que vamos a trabajar acá. Al igual que como lo hacemos con todos los problemas, pues en este caso vamos a iniciar con un problema para introducir este tema. Se los leo para que lo vayan anotando, si quieren pueden pasar el video. Dice, los conos de tráfico de plástico se utilizan para el desvío temporal del tráfico de vehículos, especialmente en caso de haber obras en la carretera en proceso o accidentes de coche. El color brillante combinado con superficies reflectantes especiales los hace visibles a distancia de día o de noche. A pesar de ser llamados conos, la forma que estos poseen es la de un cono truncado, tal y como se observa en la imagen adjunta. Las medidas de la imagen adjunta están en milímetros, y para poder producir los mismos primero se crea un cono circular recto, a este se le hace un corte paralelo a la base a cierta distancia del vértice para obtener la forma deseada. Luego se les pinta la franja reflectante, seguido de ser colocados sobre una base de forma cuadrada, y con esto último pasan a estar listos para ser distribuidos. Y con base en esa información nos piden que respondamos las siguientes preguntas. Vean, chiquillos, básicamente el proceso de producción de estos dice que es el siguiente. Dice que tenemos un cono circular recto que está completo, algo más o menos así, toda la figura que sería el cono, y este punto que es el vértice,
a cierta distancia de ese punto se le hace un corte, que sería esto de acá, de tal forma que se suprime toda esta porción superior y solo queda lo que está abajo. Y nos queda más o menos la figura que tenemos aquí en 3 dimensiones. Entonces, con base en eso nos piden que determinemos las siguientes o respondamos las siguientes preguntas. La primera pregunta dice así: ¿qué forma tiene la sección plana que se genera al realizar el corte del cono? Sabemos que en este cono tenemos toda la figura, tenemos acá la base, que es una circunferencia, y se le hace a cierta distancia del vértice, se le hace un corte paralelo a la base. Y queremos saber qué forma tiene esta sección plana. ¿Verdad que, chiquillos? Si le hacemos un corte paralelo a la base, dado que la base de un cono tiene forma de circunferencia, al hacerle este corte, la sección plana que se genera también va a ser o va a tener la forma de una circunferencia. La única diferencia entre la circunferencia de la base y esta circunferencia que se forma en la sección plana, que es la que vemos acá arriba, ¿verdad que va a ser la medida del radio? Puesto que no van a tener la misma medida del radio, mientras que si ese corte se hace cada vez más cerca del vértice, pues la medida de ese radio va a ser cada vez menor. Si la distancia del vértice es más grande, pues quiere decir que ese corte o la medida del radio de esa sección plana va a ser cada vez mayor. Entonces aquí ya podemos generalizar algo. Si se le hace entonces un corte paralelo a la base de ese cono, pues podríamos decir entonces que la sección plana que se genera va a ser una circunferencia. Podríamos decir que son circunferencias congruentes, semejantes, perdón. Congruentes no porque no tienen el mismo radio, podríamos decir que son semejantes. Pero pues, si nos damos cuenta, todas las circunferencias son semejantes, puesto que todas tienen la misma forma. Lo que varía es la medida del radio. Ahora, dice acá, si el diámetro de la sección plana mide 50 milímetros, es decir, sabemos que esta medida de acá mide 50 milímetros, ¿a qué distancia del vértice del cono original se debió realizar el corte para poder generar el sólido deseado? Entonces, sabemos lo siguiente: originalmente teníamos todo el cono de esta manera, se le había hecho un corte paralelo a la base, de esta forma. Disculpen si se escuchan carros o perros o mascotas, es que aquí en mi casa se escucha todo, disculpen más bien por eso. Se le hizo un cierto corte, sabemos que la altura hasta ese corte es de 390 milímetros, el diámetro que tiene este corte es de 50 milímetros y sabemos que el diámetro que tiene la base son de 200 milímetros por las dimensiones que dice acá. Y lo que nos piden averiguar es a qué distancia del vértice se realizó el corte. Es decir, nos están pidiendo la distancia que hay de acá hasta este punto. Ahora, muchachos, aquí sucede lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, si nosotros viéramos un cono de forma frontal, o una vista frontal o lateral, ¿verdad que la forma que tendría un cono completo de forma frontal o lateral sería la forma de un triángulo? En este caso, como tiene un corte acá, pues podríamos decir que ese corte está acá. Queremos averiguar cuál es la distancia que hay del vértice a esto, le voy a poner X, y hasta ahorita lo único que sabemos es que la distancia hasta donde está el corte de la base son 390 milímetros, todo el diámetro de la base mide 200 y esto mide 50. Acá sucede lo siguiente, chiquillos. ¿Verdad que si nos damos cuenta, pues este triángulo que se forma en la parte superior y el triángulo completo formado por la vista lateral o frontal del cono, porque de todos lados se va a ver igual, ¿verdad que podríamos decir que son triángulos que tienen la misma forma? Puesto que al corte haber sido un corte paralelo, pues generaría dos figuras que tienen la misma forma, es decir, tienen los mismos ángulos. Este ángulo podemos decir que mide lo mismo que este ángulo mide lo mismo que y este ángulo, como ambos lo comparten, mide lo mismo. Tendría la misma forma, pero no la misma proporción entre los lados. Ahora, chiquillos, aquí entonces, si quisiéramos nosotros averiguar este valor de X, que es la altura de este triángulo, nosotros podríamos generar un tipo de proporción. Recuerden que cuando dos triángulos tienen la misma forma, pero no los mismos lados, se hablaba de que eran triángulos semejantes. Y en los triángulos semejantes sucede que la proporción entre los segmentos semejantes es la misma. Ahora, chiquillos, aquí nosotros lo podríamos hacer de esta manera. Nosotros podríamos decir, bueno,
Si partimos esto por la mitad, que no es necesario, ¿verdad que ahora se van a formar dos triángulos rectángulos? El triángulo que queda a la derecha y el que tengo a la izquierda. Más o menos de esta forma. Voy a sacar los triángulos acá. Aquí tendríamos todo el triángulo grande y el corte que se hizo acá. Como el diámetro de este corte era 50, quiere decir que ahora esta dimensión o este radio sería 25. Mientras que el de abajo, que era 200, ahora esta dimensión mediría 100. Esta porción de acá mide 390, mientras que esta es X. Ahora, ¿verdad que acá arriba, este triángulo que se genera acá, sería un triángulo rectángulo lo mismo que este de acá abajo? Si sacamos el triángulo pequeño, podríamos decir que su base mide 25, mientras que su alto mide X. Mientras que si tomamos todo el triángulo grande, podríamos decir que su alto no sería 390 porque esa sería la distancia de acá a acá, ni tampoco X porque esa es la distancia de acá. ¿Verdad que para sacar todo el alto tendríamos que tomar estas dos medidas y sumarlas? Podríamos decir que su alto es X más 390. Mientras que su base mediría 100. Una vez ya teniendo estos dos, ¿verdad que nosotros podemos decir que este ángulo de acá es congruente con este y este ángulo de acá es congruente con este? Puesto que, como este segmento es paralelo con este, quiere decir entonces que por ángulos alternos internos, este ángulo, perdón, correspondientes, este ángulo tiene que medir lo mismo que este de acá. Ahora, chiquillos, ya teniendo esto, pues, como son triángulos semejantes, quiere decir que la proporción entre los segmentos semejantes o homólogos, como lo quieran ver, como si fuera una homotesia, tiene que ser la misma. Por ejemplo, este segmento de acá que mide 100, que está entre el ángulo de 90 y este ángulo con una rayita, tendría que ser proporcional al que está representado aquí entre esos dos mismos ángulos, que sería 25. Mientras que X más 390, que es el ángulo que está acá, tendría que ser proporcional al que está entre 92 en este otro triángulo que sería X. Y recuerden que cuando hablamos de proporciones nos referimos a una división. Es decir, yo podría decir que este lado que es 100 es proporcional a este otro lado de este triángulo que es el semejante a él, que es 25, y como arriba pusimos los lados del triángulo grande, pues acá arriba en el otro lado ponemos el lado del otro triángulo grande, que sería X más 390, como es proporcional a X. Es como si fuera una regla de 3. De hecho, aquí lo podemos haber dicho 100 entre esto, como 25 es a X, o 390 entre esto, como X es a 25, o darle vuelta, 25 es a 100, como X es a 390. Siempre y cuando se mantenga la misma proporción, y pues estamos en lo correcto. Ahora, aquí tenemos dos fracciones. Habrían diferentes maneras en las cuales lo podríamos resolver. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, 100 y 25 se puede simplificar, y luego quedaría 4, y pasamos las X de un lado, números del otro. Sin embargo, como estas son dos fracciones, ¿verdad que dos fracciones en este caso están separadas por un igual? Cuando dos fracciones están separadas por un igual se dice que son fracciones equivalentes. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de ambas tiene que ser el mismo. Para comprobar que dos fracciones sean equivalentes, lo que hacemos es multiplicar en X numeradores y denominadores. Y esa igualdad se debe mantener. Es decir, aquí si multiplico 100 por X, que sería 100X, debería darme el mismo resultado que si multiplico 25 por X más 390. Y como 25 tiene que multiplicar a esta expresión, que es un binomio, voy a poner esa expresión dentro de paréntesis. Esto sería X más 390. Disculpen que no se vea, pero el cono es rojo y el lapicero también es rojo. Y no he encontrado cómo cambiar el color. Ahora, como 25 está multiplicando este paréntesis, podríamos hacer la distribución. Entonces sería 100X es igual a 25 por X, sería 25X, más, y multiplicamos 25 por 390, que no sé cuánto es, voy a hacerlo con la cálculo. 25 por 390 serían 9750. Entonces 9750. Como lo que yo quiero averiguar es la distancia a la que se hizo el corte del vértice, que es X, pues tendríamos que despejar este valor. Es decir, 9750 no tiene X, pero este sí. Entonces podemos pasar los términos con X de un lado y los que no del otro. Voy a pasar los de X acá. Entonces sería 100X y este 25X que está sumando pasa al otro lado a restar. Menos 25X es igual a 9750. Si a 100X le quito 25X, esto me daría 75X, que es igual a 9750.
Y como lo que quiero es x y está siendo multiplicado por 75, pues pasamos ese 75 a dividir. De tal forma que esto quedaría 9750 dividido entre 75. Disculpen que no se vea. Y pues si hacemos esa división, eso nos daría 130 milímetros en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor de x sería 130 milímetros. Es decir, que la distancia del vértice a la cual se debió hacer ese corte debió ser una distancia de 130 milímetros. Entonces vean que básicamente aquí lo que hicimos fue realizar esa proporción por medio de una regla de 3. Entonces ya tendríamos cuál sería la altura o la distancia de la del vértice a la que se realizó este corte paralelo a la base. Entonces, chiquillos, nada más aquí recordar esta propiedad que cuando son fracciones equivalentes se puede multiplicar en x. Es como realizar una regla de 3. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, nos pide ahora que dice cuál es la altura original del cono. ¿Verdad que el cono originalmente que se utilizó para realizar este cono truncado, como ya la figura tiene un diámetro de 200, hasta donde se había hecho el corte la distancia era de 390 milímetros, y esta distancia a la que se realizó el corte del vértice ya la encontramos que son 130. ¿Verdad que entonces la altura de ese cono pues equivaldría a la suma de estos dos? Quiere decir que la altura sería 130 más 390, lo que daría como total 520 milímetros. Quiere decir entonces que originalmente la altura que tenía ese cono era de 520 milímetros. Y pues ya tendríamos la respuesta a esta pregunta. Ahora bien, muchachos, acá lo que nos quieren es aproximar más o menos cuál es la superficie abarcada por esta franja reflectante. Si nos damos cuenta de pues esta franja reflectante sería como una porción de esa curva alabeada que forma, digámoslo así, el área lateral de un cono. Vean, sucede lo siguiente, muchachos. Cuando hablamos del área lateral de un cono, todavía no lo vamos a demostrar, más adelante en el video sí vamos a demostrar cómo se calcula. El área lateral de un cono se puede determinar mediante la expresión pi por la medida del radio de la base por g, que esta g lo que se refiere es a la generatriz. Ya vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas. Voy a dibujar todo este cono, pero como era originalmente, es decir, con toda la punta. Sabemos que el diámetro que tiene esta base son 50. Y aquí la distancia que había de 520 milímetros. Ya con todo esto realizado. 520 milímetros. Vean lo que sucede acá, chiquillos. Cuando hablamos de la generatriz de un cono, la generatriz se refiere a la distancia o la medida del segmento del vértice hasta cualquier punto de la circunferencia. Es decir, la generatriz se refiere a este segmento alabeado que tenemos acá. Ahora, chiquillos, para efectos de nosotros, pues como nosotros queremos calcular esta área reflectante, ¿verdad que algo que podríamos hacer es, si tuviéramos cuál sería el radio de esta base, podríamos sacar el área lateral de todo este cono que se forma acá arriba y a esa área lateral restarle el área lateral de todo este cono que se forma acá en la parte superior? Eso me quedaría entonces únicamente de pues esta porción que es el área reflectante. Sin embargo, para poder averiguar esas áreas nos hacen falta la medida de estos radios, que no las tenemos. Entonces, voy a decir que este es mi valor de X y este es mi valor de Y. Ahora, sabemos lo siguiente. Si lo quisiéramos averiguar, lo podríamos realizar por medio, como son triángulos, en este caso son triángulos semejantes, lo podríamos realizar por medio de proporciones para averiguar esos segmentos o esas medidas. Vamos a verlo acá. Sabemos que aquí arriba mide 50, por ende el radio de esa porción sería 25 y la altura habíamos dicho que era 130 milímetros. Esto es esta porción de aquí arriba. Hasta acá sabemos que de aquí a acá hay 80, no 90 de diferencia, puesto que si la altura hasta acá es de 310 y la altura hasta acá es de 390, pues la distancia entre ambos sería de 80. ¿Verdad que entonces, si de acá a acá hay 130 y de acá a acá hay 80, quiere decir que la distancia del vértice del cono hasta esta base sería la suma de ambos, es decir, 210. Quiere decir entonces que esta altura sería de 210. Y pues queremos averiguar ese primer radio que dijimos que era Y.
Nuevamente, como este triángulo que se forma aquí arriba es proporcional con todo el triángulo grande, podríamos hacerlo por regla de 3. Podríamos decir que la proporción que existe de la altura del triángulo pequeño, que es 130, con respecto a la altura del grande, que es 210, es la misma proporción que existe entre el radio del triángulo pequeño, que sería 25, la base de ese triángulo, con respecto a la base de este otro triángulo, que sería y. Y como lo que queremos averiguar es y, pues por medio de una regla de 3 podríamos decir que el valor de y sería igual a la multiplicación de estos dos dividida entre este otro valor. Entonces sería 210 por 25 dividido entre 130. Si hacemos esa simplificación, nos vamos a dar cuenta que la medida del radio de este segmento sería la siguiente: 210 por 25 entre 130, dice que nos daría 525 sobre 13. Quiere decir entonces que ya tendríamos la medida del radio de estos segmentos, de esta sección plana. Nos faltaría averiguarlo para x. Si lo vemos acá nuevamente, la distancia que hay de 310 a serían 80. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la distancia que hay del vértice de este cono hasta esta base sería 130, que era esta altura, más 80 más 80. En total eso nos daría 290. Entonces voy a sacarlo de esta forma. Con el triángulo pequeño, que mide 130, y de base, disculpen, es que se queda pegado, y de base 25, respecto a todo el segmento donde se encuentra, que sería el radio de esta porción o la base de este triángulo, y la altura hasta acá sabemos que sería de 130 más 80 más 80, o sea 290. Nuevamente, por medio de una regla de 3 podríamos decir que 130, que es la altura del triángulo pequeño, es proporcional con la altura del triángulo grande, que son 290, como 25, que es la base del triángulo pequeño, es a la base del triángulo grande, que sería x. Por medio de proporciones, entonces tendríamos que x es igual a por 25 dividido entre 130. Esa operación nos daría 290 por 25 entre 130. Dice que esa operación daría 725 sobre 13. Quiere decir entonces que aproximadamente la medida de ese radio sería 725 sobre 13 milímetros y la de este 525 sobre 13 milímetros. Sin embargo, vean que eso apenas nos da la medida de estos segmentos de acá. Nos da la medida apenas de estas dimensiones. Y nosotros lo que queremos tener es el área lateral. Y vean que para el área lateral pues nos hace falta la generatriz. Ahora, chiquillos, si nos damos cuenta, ¿verdad? Que para sacar esta generatriz, que serían como estos segmentos que están acá, como esto es un triángulo rectángulo, pues entonces podríamos hacer uso de Pitágoras. Dado que como ese segmento es el que se opone al ángulo de 90 grados, ese representaría entonces la medida de la hipotenusa de ese triángulo, la cual se puede sacar con Pitágoras. Entonces, vamos a hacerlo acá mismo. Permiso. Vamos a borrar un poco el espacio. Entonces, pues vamos a borrar todas las entradas que hemos hecho. Entonces, habíamos dicho que para sacar esa área lateral, que es la que queremos encontrar en este caso, para sacar el área lateral, tenemos que sacar pi por r por generatriz. Ahora, para este triángulo, habíamos puesto que esto era y y esto es x. Para este triángulo con base en y esta altura hasta el vértice, que era 130 más 80, 210, el valor de x ya lo habíamos encontrado que es, perdón, el valor de y, 525 sobre 13. Podríamos averiguar esta generatriz por medio de Pitágoras. Supongamos que esta generatriz es G1, le voy a poner G1. Entonces, en este caso, si queremos averiguar la generatriz, sería igual a la raíz de 14 al cuadrado, o sea, 210 al cuadrado,
más el otro cateto al cuadrado que sería 525 sobre s al cuadrado. Recuerden esto ponerlo entre paréntesis porque si no únicamente va a elevar al numerador. Si simplificamos esa expresión, nos quedaría raíz de 210 al cuadrado más 525 sobre 13 al cuadrado. Eso nos daría aproximadamente 213,8485. Para esos efectos pues lo voy a utilizar de manera aproximada, porque si lo hacemos a mano quedaría un poquillo más complejo. Entonces, chiquillos, voy a poner aquí que sería 213,85. De igual forma, vean que aquí nos piden una aproximado, entonces vamos bien. Entonces sería 213,85 la medida de esa generatriz. Mientras que para el otro triángulo que tenía base X, si lo dibujamos acá, aquí la distancia hasta la altura eran 290, la base medía 725 sobre 13, esta es la generatriz 2. Entonces, chiquillos, acá pasaría lo siguiente, la generatriz 2, aquí se me olvidó ponerle 1, 1, 1, la generatriz 2 sería igual a la raíz de cateto al cuadrado, es decir, 290 al cuadrado más 725 sobre 13 al cuadrado. Si calculamos esa generatriz, aproximadamente nos daría que es raíz de 290 al cuadrado más 725 sobre 13 al cuadrado, nos daría que mide aproximadamente 295, y como ya tenemos estas generatrices y lo que queremos saber es la porción de área que se encuentra pintada por superficie reflectante, entonces lo que podríamos hacer es ahora sacar el área lateral que tiene este cono en su parte superior, el área lateral de todo el cono, incluyendo la franja que está reflectante, y restar ambas áreas laterales, porque si a todo el cono le quito esta porción de arriba, verá que me quedaría únicamente esta porción reflectante. Entonces, podríamos calcularlo de esta manera. Vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a borrar esto nuevamente. Entonces, generatriz 1 son 213,85 y generatriz 2 son 295,31. Entonces, como ya tenemos las generatrices, voy a anotarlas acá. Son 213,85 y esta generatriz de acá aproximadamente 295,31. Entonces, muchachos, si aquí calculamos nosotros las áreas laterales, la lateral se calcula como el valor de pi por el radio por la generatriz de cada triángulo. Entonces, vamos a calcular primero el área lateral que tendría el cono hasta esta porción, es decir, todo este cono, incluyendo la franja reflectante, luego el área lateral del cono hasta la parte superior y restar ambas. En este caso, entonces, tendríamos lo siguiente. El área lateral sería pi por el radio de este primero sería 725 sobre 13 por el valor de su generatriz, que es aproximadamente 295,31. Ese sería entonces el área lateral de todo el cono hasta la superficie reflectante. Y a eso le debemos restar el área lateral de esta porción superior, que sería pi por el radio de esa base, que sería 525 sobre 13, 525, perdón, sobre 13, por la medida de su generatriz, que es 213,85. Si calculamos esta operación sería pi por 725 sobre 13 por 295,31 menos pi por 525 sobre 13 por 213,85, aproximadamente nos da que el área lateral de este cono sería, o de esa parte reflectante, 24.607,97. Las superficies o las unidades van al cuadrado. En este caso quiere decir que la parte del cono que está pintada por superficie o pintura reflectante
tendría un área aproximada de 24.607,97 milímetros cuadrados. Esa sería entonces básicamente pues, la proporción o la medida del área que está pintada por superficie reflectante. Ahora, chiquillos, básicamente yo sé que aquí vamos más o menos, como adaptándonos un poco a esta nueva tendencia. Ahora bien, si nosotros vemos, ya esta pregunta la habíamos respondido, porque dice, ¿cuáles son las medidas del radio en la parte superior y en la parte inferior de la franja reflectante? Es decir, en la parte superior y en la parte inferior de la franja reflectante. Si nos damos cuenta de pues, los cortes que se hacen para pintar esa franja reflectante serían cortes paralelos. Quiere decir entonces que las secciones planas que se generan en la parte inferior y en la parte superior de la franja reflectante, pues serían entonces circunferencias, puesto que el corte es un corte paralelo con la base. Y los radios, y pues ya los habíamos calculado, el radio de acá era 525 sobre 13, mientras que el radio de acá era 725 sobre 13. Entonces básicamente entonces en la parte superior el radio sería de 525 sobre 13 milímetros, mientras que en la parte inferior es de 725 sobre 13 milímetros. Entonces aquí no hay mucho que hacer. Entonces vean chiquillos, ya más o menos habiendo visto estas características, ahora sí podemos trabajar un poco e introducirnos en la parte de el cono como tal. Vean chiquillos, nosotros vamos a hablar de un cono recto, que es esa figura que tenemos ahí. Al hablar de círculo, la base es un círculo y recto es que el vértice es perpendicular con el centro de la base. Ahora, había dicho que al igual que la esfera y el cilindro, pues sucede que el cono es un sólido de revolución. Recuerden que cuando hablamos de revolución nos referimos a girar o que se obtiene al rotar alguna figura. Si nos damos cuenta, para poder obtener un cono se tiene que poder rotar una figura que en este caso sería el triángulo que se está rotando en esta parte de acá. Y para que sea un cono circular recto, este debería ser un triángulo rectángulo, es decir, que el ángulo que forma aquí sería un ángulo de 90. Y vean que el eje de rotación que se está tomando, que es este de acá, es uno de sus catetos, por ser un triángulo rectángulo. Ese eje de rotación, que es ese cateto, se conoce como el eje del cono. Para la próxima semana se lo vamos a utilizar. Por ahora, pues vamos a decir que este es el eje de rotación que se toma. Pues, ¿cómo vamos a poder definir un cono? Pues un cono lo vamos a definir entonces como una revolución que se genera al rotar un triángulo o girar un triángulo, tomando como uno de sus catetos. También se puede decir que es todo el espacio contenido en una circunferencia y esa superficie lateral. Y sería un cono. Sin embargo, este cono va a tener diferentes elementos. Todo eso que lo estoy explicando por vamos a tener diferentes elementos. El primero es el centro de la base. El centro de la base, pues básicamente es el punto que está a la misma distancia de puntos de la referencia basal. Pues en eso, si nos damos cuenta, el centro de la base sería este punto A. Para representarlo entonces, y lo que haríamos en la representación, como es única un punto, pues eso se representa con la letra mayúscula. Quiere decir que el centro sería el punto A. Si hablamos del radio, en un cono, el radio siempre se va a referir al radio de su base. Y sabemos que el radio es el segmento que va a unir el centro de la base con cualquier punto de la circunferencia basal. Ahora, al ser un radio, un segmento, recuerden que eso se pone por medio de simbología. Entonces, chiquillos, en este caso podríamos decir que sería el segmento DA, o podríamos también hablar del segmento CA o AC. Cualquiera de esos serían radios porque vean que son distancias desde el centro hasta un punto de la circunferencia basal. Si hablamos del diámetro, pues el diámetro es el segmento que une dos vértices o dos puntos de la circunferencia basal, siempre pasando por el centro. Aquí, como el diámetro sigue siendo un segmento, podríamos decir que es el segmento que va desde el punto D hasta el punto C. La altura sabemos que es ese segmento que une el vértice del cono, que en este caso se me faltó, pero el vértice sabemos que es este punto B, con cualquier punto de la circunferencia, con el centro de la circunferencia, y siempre es perpendicular al radio. Recuerden que el ser perpendicular es que forma un ángulo de 90. Como es un segmento, podríamos decir que la altura de este punto AB. La generatriz, como lo definimos anteriormente, la generatriz siempre va a ser el segmento que une el vértice del cono con cualquier punto de la circunferencia basal. En este caso, entonces, el segmento BC. Y en el caso de la superficie lateral, chiquillos, vamos a decir que la superficie lateral va a ser todo el conjunto de generatriz
que al ser extendidas van a formar un sector circular. ¿A qué me refiero con esto? Vean, chiquillos, si nosotros nos damos cuenta, este cono está formado por una base que es una circunferencia y toda esta superficie alabiada o curva que se enrolla a lo largo para formar su superficie lateral. Más adelante vamos a ver cómo es que se desarrolla todo esto. La superficie lateral, y pues no le vamos a poner ninguna anotación acá. Podríamos ponerlo como sector, pero entonces esto no lo vamos a colocar. Entonces por ahora eso es lo que vamos a ver y los elementos del cono. Ahora, chiquillos, algo importante de recalcar, el vértice, que es ese punto B que tiene el cono, también se puede decir que es el punto de intersección entre todas las generatrices. Porque vean que pues todos los segmentos o todas las generatrices de este cono van a tener que intersecarse en este punto. Y nada más aquí que habíamos dicho que este era el eje del cono. Esto lo vamos a utilizar la próxima semana para ver ciertas características de ángulos. Entonces, chiquillos, una vez que ya hemos definido esto, ahora vamos a ver ciertos elementos que presentan los conos. Vean, chiquillos, supongamos que tenemos un cono circular recto cualquiera y ese cono es atravesado por un plano paralelo a su base. Al ser un plano paralelo a su base, sabemos que la sección plana que se genera al intersecarlo es una circunferencia. Y por las propiedades que vimos anteriormente, pues podemos ver ciertas características acá. Por ejemplo, muchachos, sabemos que la distancia que hay del vértice al centro de la base sería la altura de ese cono. Entonces vamos a decir que todo ese segmento va a ser h. Entonces le vamos a llamar h todo el segmento, la distancia que hay del vértice hasta el centro de la base. Esta es la altura. Del centro del vértice hasta el centro de la sección plana, pues esta es la altura que tiene esta porción o este cono pequeño de aquí arriba. Le vamos a llamar a ese x, digámoslo de esta forma. Sabemos que todo esto del centro de la base hasta un punto de la circunferencia basal es el radio de la base. Sabemos que del centro hasta acá, hasta un punto de la circunferencia basal, es la generatriz. Entonces todo esto va a hacer referencia a la generatriz. Disculpen que me está pegando un poco. Y aquí tenemos diferentes características que son esta de acá, que es el radio de la sección plana. A ese le voy a llamar, no se le va a poner y. Y tenemos esta pequeña generatriz de este cono que se forma acá, que le voy a llamar z. ¿Verdad que como lo vimos anteriormente, chiquillos? Acá podemos, por proporcionalidad de triángulos, sacar diferentes triángulos. Tendríamos este triángulo en la porción superior, que es el que está formado por altura x, base y y generatriz z. Tendríamos todo el vértice hasta el centro de la base, con ángulo 90 acá, que tiene altura h, generatriz g y base r porque es el radio de la base. Y aquí sucede lo siguiente, chiquillos. Acá, si ustedes se dan cuenta, de este punto hasta vamos un ángulo de 90, se formaría un pequeño triángulo en esta porción, en esta esquina. Tal que ese triángulo va a tener este ángulo, ¿verdad? Que va a medir lo mismo que este ángulo. Este ángulo de 90 concurrente con este, por ende este ángulo en la parte superior tendría que ser el mismo con este. Quiere decir que esos tres triángulos van a ser triángulos semejantes, porque tienen las mismas medidas de sus ángulos más la proporción entre sus lados. La medida de sus lados es diferente. Ahora, si lo vemos acá, si esta es la altura de este triángulo, ¿verdad que si todo este segmento mide h y este segmento mide x, para sacar esta altura habría que hacer la resta entre ambos? Quiere decir que este segmento mediría h menos x. Esto de acá, si sabemos que el radio de la base del cono original mide r y este mide y, ¿verdad que este sería r menos y? Y esta porción de acá que tenemos, ¿verdad que si todo esto mide g y esta parte mide z, podríamos decir que esta porción mide g menos z? Ahora, chiquillos, aquí entonces con estas características podríamos entonces mantener una proporción entre los lados. Por ejemplo, voy a nombrar este el triángulo 1, este el triángulo 2 y este el triángulo 3. ¿Verdad que si sacamos la proporción entre el triángulo 1 y el 2, yo puedo decir que x, que es el lado o la altura de este triángulo, es proporcional con h, como la base de ese triángulo original que es y es proporcional con r,
como a su vez la generatriz de ese triángulo Z es proporcional con la generatriz de todo el triángulo grande que es G. Entonces esas son las proporciones que podemos sacar entre 1 y 2. Si lo hacemos, por ejemplo, entre 1 y 3, ¿verdad? Que podríamos decir que X, que es la altura del triángulo pequeño, es proporcional con la altura de ese triángulo 3, que sería H menos X, como su base, que es Y, es proporcional a la base de este triángulo, que sería R menos Y, como a su vez su generatriz, que es Z, es proporcional con la generatriz de ese triángulo, que sería G menos Z. Aquí lo hicimos con el triángulo 1 y con el triángulo 2, aquí lo hicimos con el triángulo 1 y con el triángulo 3. Pues ahora podríamos mantener esa proporción igual para el triángulo 2 y 3. Si lo hacemos con 2 y 3, podemos decir que la altura del triángulo original, que es H, es proporcional con la altura del triángulo, que es H menos X, como su base, que es R, es proporcional con la base del triángulo, que es R menos Y, como a su vez la generatriz de ese triángulo G es proporcional con la generatriz de ese pequeño triángulo, que es G menos Z. Esto sería entonces por el triángulo 2 y 3. Ven que básicamente aquí lo que estamos haciendo es manteniendo o explicando esta proporción que hay entre estos segmentos. Como los tres triángulos tienen las mismas medidas angulares, se dice que son triángulos semejantes, por ende las proporciones que se mantienen en sus lados van a ser exactamente las mismas. Entonces, chiquillos, esto sí me gustaría que lo copiaran con el dibujito y todo eso en sus cuadernos para que lo tengan ahí. Ahora bien, chiquillos, ya una vez que hemos analizado esas características, hemos visto las proporciones que hay y ciertos elementos que posee el cono, ahora sí podemos pasar a definir sus superficies laterales. Por ejemplo, el cono va a estar dividido por diferentes superficies. Lo primero que vamos a hablar es de lo que se conoce como el área de la base, la superficie de la base. Si nos damos cuenta, pues en un cono la base tiene forma de un tal que su radio es R. Dado que pues su base es un círculo de radio R, ¿verdad? Que para calcular el área de la base, recordemos que el área de la base se ponía de esta forma, pues en este caso el área de la base tendría que ser como el área de un círculo, pi por r al cuadrado. Y como el radio es r, pues el área de la base de un círculo sería, la base de un cono sería pi por r al cuadrado. Ese sería entonces el área de la base de este. Si hablamos del área basal, pues en un cono cabe la base. Recuerden que la diferencia entre base y basal era que basal contaba todas las bases que tuviera un polígono, un poliedro, perdón, o una figura, un sólido. En este caso, pues, como la base es solo un círculo, porque la otra base arriba es un punto, pues entonces podríamos decir que el área de la base va a ser igual al área basal, se ponía con una mayúscula. Quiere decir entonces que el área basal también se va a calcular como pi por radio al cuadrado, básicamente. Entonces, ya sabemos cómo calcular el área de la base de un cono y su área basal, que son la misma. Sucede que hay otro elemento que posee este cono, que es lo que se conoce como el área lateral. Vean, muchachos, aquí sucede lo siguiente. Si nosotros vemos un cono está formado por la circunferencia labiada. Si nosotros pudiéramos con una tijera cortar toda esa superficie curva y extenderla en un espacio, la superficie curva va a tener más o menos una forma donde, ¿verdad? Que este segmento de acá, como es del vértice hasta un punto de la circunferencia base, sería la generatriz, lo mismo que acá. Y aquí era un ángulo de rotación o un ángulo ahí extraño. Vean lo que sucede acá, chiquillos. A esta porción, ¿verdad? Que si nosotros pudiéramos extender toda esta porción y tuviéramos más partes de ella, podríamos ver que forma un círculo. Entonces, cuando es solo una porción de ese círculo, se habla o se dice que es un sector circular. Esto de aquí es un sector circular. Ahora, chiquillos, aquí hay algo importante. ¿Verdad que esto que está aquí, que es como el perímetro de ese sector circular, para poder formar ese cono, esto se tendría que poder enrollar perfectamente en el perímetro de la base que tiene este círculo de acá? Como el radio del círculo de la base de un cono es R, ¿verdad que para poder calcular su perímetro, el perímetro se calcula como 2 por pi por R? Como este perímetro es 2 por pi por R, se tiene que poder enrollar todo este perímetro de acá, quiere decir que esta porción de acá también debería medir 2 por pi por R. Ahora bien,
A nosotros lo que nos está interesando es saber cuál es el área, es decir, cuánto es toda esta superficie que abarca esto. Y aquí es donde nos vamos a ayudar un poco. Vean lo que sucede acá, chiquillos. Les dije que esto es una porción de toda una circunferencia, que es lo que se conoce como un sector circular. Recordemos lo siguiente. Sabemos que si yo fuera a calcular el perímetro de este círculo, por ejemplo, verá que el perímetro se calcula como 2 por pi por r. Eso sería si tengo toda la circunferencia completa. Es decir, si tuviera yo los 360 grados, el perímetro se calcularía como 2 por pi por r. Como el radio de esta circunferencia es g, verá que entonces el perímetro de esto sería 2 por pi por generatriz. Porque ese es el radio que tiene este sector circular. Sin embargo, chiquillos, aquí sucede lo siguiente, ¿verdad? Que no tenemos toda la circunferencia, sino que solo tenemos una porción que está delimitada, un círculo que está delimitado solo por este ángulo. Entonces podríamos decir lo siguiente, sabemos que cuando son 360, es decir, todo el círculo completo, el perímetro se calcula así. Entonces, si el ángulo es θ, queremos saber cuál debería ser entonces ese perímetro. Entonces yo podría decir lo siguiente, si el ángulo es θ, que no lo sé, el perímetro en este caso vean que tiene que darme 2 por pi por r, que es esta porción de acá. Haciendo uso de esta maniobra de acá, ¿por qué estoy diciendo que eso es pi por r? Porque como el ángulo es θ, vean que el perímetro que describe es 2 por pi por r. Si hubiera sido todos los 360 grados, tendría que haber sido 2 por pi por g. Pero como solo es esta porción, tendría que ser 2 por pi por r. Con base en esto, como lo que yo quisiera averiguar es el ángulo, porque se supone que conocemos la generatriz y el radio, podríamos por medio de una regla de 3 despejar, multiplicando este por este y dividiéndolo entre este valor de acá. Si lo hacemos de esta manera, tendríamos entonces que θ es igual a 360 por 2 por pi por r dividido entre 2 por pi por generatriz. Si aquí nos damos cuenta, podríamos simplificar un poco más. El 2 se puede cancelar con este 2, pi se puede cancelar con este pi de acá, de tal forma que nos queda este ángulo sería igual a 360 por r entre g. Es decir, que si quisiéramos calcular cuál es la medida de este ángulo que forma este sector circular, lo podemos hacer como 360 por el radio entre la generatriz. Ahora, específicamente, ¿para qué nos sirve esto? Porque nosotros lo que estamos queriendo averiguar es el área de esta porción o de este círculo. Vean, chiquillos, recordemos lo siguiente. Si hablamos del área de un círculo, el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Ahora, veámoslo de esta forma. ¿Verdad que si yo tuviera todo el círculo completo acá, el área de este se calcularía como pi por r a la 2? Dado que su radio es la generatriz, estaríamos diciendo entonces que si tengo los 300 grados completos, es decir, toda la circunferencia, su área debería ser pi por radio a la 2, que en este caso el radio es generatriz al cuadrado. Pero ahora, el que tenemos, o el ángulo que tenemos es solo este, que sería 300 r entre g, y lo que queremos saber es, cuando el ángulo es este, ¿cuál debería ser el área de esa porción? O el área de ese sector circular. Nuevamente, ¿verdad que si quisiéramos averiguar esta área, lo podríamos hacer como una regla de 3, multiplicando estos dos y dividiéndolo por este valor de acá? Entonces nos quedaría, voy a seguirlo, que el área de esa porción sería 360 grados radio entre generatriz por pi por generatriz al cuadrado, y todo esto entre 360. ¿Verdad que si simplificamos un poco más, este 360 se podría cancelar con este 360? Y aquí este g a la 2, como se está dividiendo entre este, hay una propiedad de potencias que dice, si tenemos potencias de igual base y se están dividiendo, los exponentes se deben restar. Quiere decir que a este g a la 2 le debe restar un g a la 1. Quiere decir que entonces solo quedaría una g. Entonces podemos cancelar esta g con un exponente de acá. De tal forma que si reescribimos lo que queda, ¿verdad que eso sería solo r por pi por g? Ordenado de una manera diferente sería pi por r por g. Esta expresión que tenemos acá, que es la que vemos anteriormente, es la expresión que a nosotros nos permite calcular el área, de una superficie lateral, que es pi por r por generatriz. Inclusive, esto lo podríamos ver de esta manera.
Es que generatriz, que es esta porción de acá, ¿verdad? Que es el triángulo que se forma por la altura y el radio. Quiere decir que como eso podríamos usar Pitágoras, de tal forma que esto se podría calcular como radio a la 2 más 2. O sea que la fórmula también se puede haber reescrito de manera pi por r por raíz de radio a la 2 más h a la 2. Porque di todo esto a lo que equivale a la generatriz. Entonces la generatriz siempre va a ser la hipotenusa del triángulo que se forma por el radio y la altura original del cono. Entonces básicamente así es como lo podríamos calcular. Chicos, por favor también copien esto. Yo sé que nosotros no vamos a demostrar fórmulas, pero pues, si queremos ver de dónde sale y tener ese fundamento matemático. Y entonces, si hablamos del área total del cono, el área total del cono estaría formada por todo ese sector circular más la circunferencia que estaba aquí en la parte inferior. Entonces, sabemos que el área total del cono tendría que sumarse el área basal más el área lateral. En este caso, pues sabemos que el área basal, como solo tiene una base, y la base es un círculo, sería pi por r al cuadrado, más el área lateral que demostramos que es pi por r por g. Este se podría calcular así. Se podría también calcular así, por r a la 2 más pi por r por la raíz de r a la 2 al cuadrado, porque esto se calculaba generatriz. O inclusive, si ustedes se dan cuenta, verdad que ambas expresiones acá se están multiplicando por pi y por una r. Entonces podríamos como sacar a factor común pi por r, de tal forma que eso quedaría r más g. O inclusive también lo podríamos hacer total es igual a pi por r más la raíz de más h a la 2. Porque nuevamente esto vuelve a ser la generatriz de ese cono, o la forma en la que se puede calcular la generatriz de ese cono. Entonces, chiquillos, básicamente pues esta es la forma en la cual podríamos calcular el área lateral, el área total, perdón, de un cono, sumando el área basal más el área lateral y cualquiera de estas expresiones. Por lo general, pues la que vamos a utilizar sería esta, o cualquiera de estas que ustedes quisieran. Entonces, chiquillos, espero que estemos un poquito más al tanto de esto. Y ahora, para poder finalizar y que esté un poquito más claro, les voy a poner unos ejemplos para que de esta manera pues podamos estar al margen de esta situación. Entonces vean lo que sucede acá. En el primero dice, el área basal de un cono es de 4 pi centímetros al cuadrado. Si la altura mide el triple del radio, calcule el área lateral. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es que calculemos el área lateral de ese cono. Si hacemos la representación acá, sabemos que el cono está formado. Por la base, que es un círculo más bien. La altura no la sabemos, solo sabemos que la altura es el triple del radio. Entonces supongamos lo siguiente. Si fuera mi radio, verdad que la altura tendría que ser igual a 3 veces el radio, porque la altura dice que es el triple. Lo único que me dan es que el área basal es de 4 pi centímetros cuadrados. Y con base en eso me piden calcular área lateral. Sabemos que el área lateral de un cono se calcula como pi por r por g. El problema es que ahorita no tenemos ni r ni tenemos g. Pero tenemos el área basal. Sabemos que el área basal es de 4 pi. Como en un cono el área basal y la de la base son la misma y la base es una circunferencia, ¿verdad que sabemos que para sacar este 4pi se tuvo que haber resuelto la fórmula pi por r al cuadrado? Y como eso es área basal y el área basal es 4pi, podríamos igualar ambas, de tal forma que de aquí podríamos despejar r. Cancelamos pi con pi y pues el exponente pasa al otro lado a raíz. Acá no es necesario sacar raíz positiva y negativa, puesto que como el radio es una medida, una dimensión, el radio no puede ser negativo. Quiere decir entonces que en este caso nos quedaría que el radio sería raíz de 4, o sea 2. Entonces sabríamos que el radio de esta circunferencia sería 2. Y dado que la altura es el triple del radio, pues la podríamos calcular. Como la altura es el triple del radio y el radio es 2, quiere decir que la altura sería 3 por 2, o sea 6 centímetros cuadrados. Es 6 centímetros nada más. Y ahora, chiquillos, dado que ya tenemos el radio y la altura, ¿verdad que ya tenemos r para poder sustituirlo acá, pero me hace falta la generatriz? Sin embargo, sabemos que la generatriz, junto con el radio y la altura del cono, forman un triángulo rectángulo. De tal forma que la generatriz lo podemos calcular por alturas como el radio al cuadrado más altura al cuadrado. Entonces en este caso sería generatriz es igual a la raíz del radio al cuadrado, que sería 2 al cuadrado más
altura que sería 6 al cuadrado. Resolviendo esto nos daría raíz de 40, que sería 2 raíz de 10 centímetros. Esa entonces sería la medida que tendría la generatriz de este cono. La generatriz de este cono tendría que ser 2 raíz de 10 centímetros. Como ya tenemos el radio y la generatriz, pues nada más sería cuestión de sustituir en la fórmula para calcularlo. Entonces, el área lateral es igual a pi por el radio, que sería 2, por la generatriz, que es... Acá nada más simplificamos un poco. Entonces sería pi por 2, 2pi por 2 sería 4pi. Entonces podemos decir que el área lateral de este sería 4 metros cuadrados. Recuerden que siempre las áreas pues van con unidades al cuadrado. Esta expresión de acá pues entonces sería lo que representa para nosotros el área lateral de este cono. Entonces el área lateral de este cono sería 4pi raíz de 10 centímetros cuadrados. Aquí no lo aproximen, chiquillos, porque si lo aproximan sería un aproximado más no el valor exacto de este. Entonces, chiquillos, espero que estemos claros con esto. Ahora, ese es el ejemplo número 1. En el número 2 nos dice lo siguiente. La generatriz de un cono mide 17 centímetros y la altura 15 centímetros, y con base en eso tenemos que calcular el área total. Entonces, vamos a dibujar el cono. Siempre cuando no sepan cómo empezar un problema, pues yo les recomiendo que hagan la representación gráfica. De ahí pueden sacar mucha información. Acá sabemos que la generatriz es 17 y dice que la altura de este cono serían 15. Entonces este segmento de acá mide 15. Y todavía no sabemos cuánto mide el radio de la base. No lo sabemos. Y nos piden calcular el área total. Sabemos que el área total de un cono se calcula como el área basal más lateral. Como la base es un círculo sería pi por r más el área lateral, que es pi por r por g. Si nos damos cuenta pues de esta fórmula tenemos la generatriz, que es 17, pero nos hace falta el radio. Sin embargo, verá que como el radio, la generatriz, que es 17, y la altura, que es 15, forman un triángulo rectángulo, podríamos averiguar el radio con Pitágoras. Solo que este radio sería un cateto. Cuando es cateto se resta, entonces aquí sería 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y esto nos daría, creo que es 12, vamos a ver. Raíz de 17 al cuadrado menos 15 al cuadrado, 8, perdón. Entonces quiere decir que el radio en este caso nos daría 8 centímetros. Y como ya tenemos lo que nos hacía falta para poder sustituir aquí, entonces tendríamos que el área total del cono sería pi por el radio, que es 8 al cuadrado, más el radio, que es 8, más la generatriz, que sería 17. Entonces tendríamos que el área total de esta figura sería 64 pi, porque 8 a la 2 son 64, más 8 por 17 serían 136 pi. Y si a 136 le sumo 64, tendríamos que eso sería 200. Quiere decir que el área total de la figura serían 200 pi centímetros cuadrados. Y ya pues tendríamos lo que nos solicitaban en este caso. Ahora vamos con el 3. Este 3, chiquillos, pues está planteado en forma de problema. Es nada más de leer un poquito y tener mucho cuidado. Dice así: la familia de Kenia tiene un árbol de Navidad con forma de cono de diámetro 80 centímetros y altura 160. Entonces vamos a dibujar ese de ahí. Entonces dice que tiene forma de cono, donde el diámetro de la base son 80, es decir, toda esta porción, todo esto de acá mide 80, mientras que la altura son 160. Entonces todo esto es 160. Dice, quieren colgar un adorno de una longitud de 600 centímetros, pero lo quieren colocar alrededor del árbol describiendo una circunferencia. ¿A qué altura aproximadamente desde la base lo deben colocar? Entonces, dice que quieren poner un adorno de esta manera, de tal forma que la longitud de esta circunferencia sea de 60 centímetros. Y aproximadamente quieren saber a qué altura desde la base, es decir, quieren saber cuánto debería para que lo puedan colocar y calce perfectamente. Ahora, chiquillos, aquí podemos hacer lo siguiente. Como de acá lo que nos están dando es la longitud de este adorno, que describe una circunferencia de 60 centímetros, recuerden que longitud de circunferencias hace referencia también a lo que es su perímetro. El perímetro de una circunferencia se calcula como 2 por pi por r. Si nosotros sabemos que el perímetro de esa circunferencia son 60, podríamos
podríamos igualar esta expresión para despejar el radio, quedando que R es igual a 60 entre 2pi, o sea que R es igual a 60 entre 2pi, que sería 30 entre pi, y 30 entre pi nos daría aproximadamente, si lo podemos usar porque dice aproximadamente, dice que sería 9,5455. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para que esa circunferencia se describa de 60 centímetros, el radio de esa sección plana debería ser de aproximadamente 9,55. Entonces, vean lo que vamos a hacer acá. Nuevamente vamos a tomar todo esto. Digamos que este fuera todo el árbol de Navidad visto desde una perspectiva frontal. Dice que la altura de todo el árbol de Navidad son 160 centímetros. Sabemos que el diámetro de la base son 80, por ende, si lo partimos a la mitad, que deberían ser 40. Ya sabemos que la sección plana, esto debe medir 9,55. Y a nosotros lo que nos piden averiguar es esta dimensión de acá. Es decir, la distancia desde la base a la cual debería haberse realizado eso. Habrían diferentes formas en las cuales lo podemos hacer. Podríamos nosotros primeramente encontrar esta proporción de acá para luego averiguar x restándole a 160 esta dimensión. O algo más sencillo que podríamos hacer es tomar el triángulo de aquí de la esquina. Ven que tendríamos todo el triángulo grande, cuya altura sabemos que es 160 centímetros y el radio de la base son 40. Acá en este triángulo pequeño, voy a hacer una flechita para hacerle la referencia. En este triángulo pequeño podemos decir lo siguiente: la altura es x, que no la sabemos. Pero si quisiéramos averiguar este radio, verá que 40 le podríamos restar 9,55. Eso nos daría aproximadamente esa medida. Si a 40 le quito 9,55, nos daría que eso mide aproximadamente 30,45. Y entonces, por medio de una regla de 3, podríamos averiguar esto. Entonces yo puedo decir que la altura de que es 160 es proporcional con la altura del pequeño, que es x, como el radio de esa base, que es 40, es proporcional a esta otra base, que es 30,45. Despejando x, nos quedaría que x es 160 por 35, disculpen, 30,45 dividido entre 40. Lo que aproximadamente nos daría entonces, por 30,45, aproximadamente nos daría 121 centímetros. ¿Qué querría decir esto entonces, chiquillos? Que para que esa circunferencia de longitud 60 pueda colocarse en el árbol de Navidad, entonces la distancia que debería haber desde el centro de la base hasta la sección plana debería ser de aproximadamente 121,8 centímetros. Y pues básicamente ya aquí habríamos resuelto este problema. Ahora, chiquillos, vamos con el siguiente. Número 4 dice: sea un cilindro circular recto inscrito en un cono. Sabiendo que la altura del cono corresponde a 12, el radio del cono es 5 y el radio del cilindro mide 4, determine la altura del cilindro. Entonces dice que tenemos un cilindro circular recto inscrito en un cono. Entonces, el cono más o menos de esta forma. Decir que el cilindro está inscrito, a lo que se refiere es que el cilindro va por dentro del cono. Es decir, más o menos algo. Sabemos que dice que la altura de todo el cono son 12. El radio del cono de la base son 5. Y el radio de la base del cilindro son 4. Y con base en ella nos piden que calculemos la altura de todo el cilindro. Le voy a poner a esto x. Nuevamente, chiquillos, ¿verdad que si vemos esto frontal, voy a tomar como la mitad, ¿verdad que esto se vería de esta forma? Algo más o menos así. Digamos, aquí está toda la otra parte del cilindro y aquí está toda la otra parte del cono. Si lo vemos de esta forma, verá que sabemos que toda la altura del cono original son 12.
averiguar esta altura que no la conocemos. Sabemos que el radio del cilindro en este caso son 4 y todo el radio de el cono serían 5. Por ende, ¿verdad? Que podríamos sacar cuál es la distancia que mide este segmento. Si a 5 le quito 4 me daría 1. Y nuevamente lo podríamos hacer por triángulos proporcionales. Si tomamos todo el triángulo grande, sabemos que son 12 y la base mediría 5. Mientras que si tomamos este triángulo pequeño de acá, sabemos que la altura es h y esto es 1. Por proporciones podríamos decir que 12, que es la altura del triángulo grande, es proporcional con la altura del triángulo pequeño, que es h, como la base del grande, que es 5, es proporcional con la base, que es este 1. Despejando por regla de 3 sería 1 por 12 dividido entre 5, o sea que es igual a 12 quintos centímetros. Quiere decir entonces que la altura de ese cilindro tendría que ser de aproximadamente, bueno, de 12 sobre 5 o aproximadamente 2.4, si no me equivoco. Entonces, esa sería entonces la altura que debería tener ese cilindro para que estuviera dentro de dicho cono. Espero que vayamos claros hasta acá, chiquillos. Ahora vamos con el siguiente. Este está un poquito más bonito. Dice, dado un cono circular recto inscrito en una circunferencia de radio R, y disculpen, aquí no es una circunferencia, esto es una esfera. Corrijan ustedes. De radio R. Si la altura del cono es de 3 medios R, determine la medida de la generatriz del cono en términos de R. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una esfera, algo más o menos así, disculpen que no me queda bien porque di. Tenemos una esfera y dentro de esa esfera tenemos un cono. De esta forma. Qué cosa más fea. Sabemos que el radio de la esfera es R. Recordemos lo siguiente, chiquillos. Cuando hablamos del radio, el radio siempre es la distancia en una esfera del centro hasta cualquier parte de su superficie esférica. Uno puede decir, bueno, el radio entonces sería esto. Pero ahora que entonces podemos decir que el radio es esta porción de acá e inclusive esta porción de acá. Este sería R. Y dice que toda la altura del cono es de 3 medios de R y queremos averiguar la generatriz. Vean lo que voy a hacer acá. Voy a tomar ese cono y lo voy a ver desde una perspectiva nuevamente frontal. Este es el radio que está dibujado acá y este es el radio que está dibujado acá. Dice que toda la altura del cono tiene que ser de 3 medios de R. Este radio, que es el radio de la esfera, es R, al igual que este. Y nos piden averiguar esta generatriz en términos de R. Aquí podríamos hacer lo siguiente, chiquillos. ¿Verdad que esta generatriz forma un triángulo rectángulo con el radio de la base? Pero no lo sabemos y no podemos decir que sea R porque esta R de hipotenusa debería ser más que esto. Pero podríamos averiguar esta parte de acá. ¿Verdad que este segmento de acá sería la diferencia que hay entre 3R entre 2 menos R? Voy a ponerle a ese valor X. Entonces yo podría decir que X es igual a 3 medios de R menos R. Recuerden que en este caso debajo estoy en 1 y para poder restar a fracciones heterogéneas se multiplicaban denominadores y luego en X. Es decir, en este caso 2 por 1, 2, 3R por 1 sería 3R, menos 2R por R sería 2R. Entonces esto me quedaría 1R sobre 2 o R medios. Eso sería entonces lo que mide esta porción de acá. Ahora, como ya tenemos esta porción de acá y aquí sabemos que hay un ángulo de 90 y tenemos la hipotenusa de este triángulo que es R, ¿verdad que por medio de Pitágoras podríamos averiguar la medida de este cateto? Voy a ponerle ese cateto Y. Entonces, ¿verdad que podríamos decir que Y es igual a la raíz de la hipotenusa, que ese triángulo sería R al cuadrado menos el otro cateto que sería R medios al cuadrado? Si simplificamos esto nos quedaría R al cuadrado menos R medios al cuadrado sería R a la 2 sobre 4. Si hacemos la resta de fracciones, recuerden nuevamente que debajo de esto hay un 1 y como son heterogéneos lo realizamos igual como lo hicimos antes, multiplicando denominadores 1 por 4, 4, R a la 2 por 4 sería 4R a la 2, menos 1 por R a la 2, 2. Esto entonces nos daría Y es igual a la raíz de 3R a la 2 sobre 4, y de esta raíz pueden salir R a la 2 y 4, puesto que la raíz de R a la 2 sería R y la raíz de 4 es 2.
Quiere decir que entonces que el valor de y, es decir, ese cateto sería r medios raíz de 3. Pero nosotros lo que nos está pidiendo la generatriz. Entonces nuevamente podemos utilizar Pitágoras. Ahora con la altura de todo el cono y esta base que ya sabemos que mide es. Entonces generatriz va a ser igual a la raíz de cateto al cuadrado, que es 3r entre 2 al cuadrado más 3r entre 2 al cuadrado, disculpen, más este otro cateto que sería r medio de 3 al cuadrado. Si resolvemos esto, entonces quedaría, esta primera parte sería 9r, recuerden que cada uno se eleva, más, y aquí nos quedaría r a la 2, sería 3r a la 2 sobre 4. Disculpen. Como son fracciones homogéneas, y pues conservamos denominadores y se suman, entonces sería 12 sobre 4, r a la 2, todo esto dentro de una raíz. 2 entre 4 se pueden simplificar, que sería, y r puede salir de la raíz quedándome r raíz de 3. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la medida en términos de generatriz de ese cono sería r raíz de 3 centímetros. Y pues básicamente, chiquillos, con esto estaríamos en la parte de cono. Esos son como unos ejemplos para ir trabajando y pues también ir analizando. Ahí les dejo también en School y les subo esta presentación para que si ocupan copiar algún enunciado o algo, pues lo puedan hacer desde la misma. Chiquillos, también si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos a la orden. Lo único que van a tener que trabajar es lo siguiente, y de hecho está en esta presentación al puro final. Van a tener que trabajar de la página número 57 el cuadro, que es la primera parte, únicamente ese cuadro, completar todos los espacios en blanco que hacen falta. Eso es lo único que tienen que completar para esta semana y lo tienen que entregar, por favor, si a más tardar el domingo. Tienen todo el domingo hasta las 11:59 para entregarlo. Espero que estemos claros, chiquillos, que estemos al tanto y pues cualquier otra consulta estamos a la orden. Pórtense bien, cuídense y nos vemos pronto, ojalá. Que Dios los acompañe.